Bueno, chicos, vamos a hacer dos clases en una. Vamos a unir parte del ciclo de complementario de actividad física que va a obtener la licenciatura y parte de los chicos que están en el entrenamiento 4, eh, porque como yo les comenté a los pibes en el grupo, a los chicos de entrenamiento 4, hay una parte que se toca que era la parte de entrenamiento con sobrecarga. Entonces el tema que le continúa al ciclo complementario, los chicos tuvieron una sola clase presencial. El tema que continúa, después de haber dado masa compleja y algunas definiciones clásicas de Margalef Barragán, es obesidad. Yo voy a tratar el tema de obesidad, los chicos de entrenamiento 4 ya lo vieron, lo vamos a refrescar, voy a tratar obesidad, pero no voy a hablar sobre el síndrome metabólico. Voy a pensar, piensen solamente que en un gordito que sus laboratorios de sangre le dan bien, tiene sobrepeso. Y desde ahí, desde este punto de inflexión del entrenamiento, nos vamos a ir ya para la gente que está realmente con enfermedad crónica no transmisible como diabetes, hipertensión, dislipemia, trigliceridemia elevada, etcétera, etcétera. Sobrepeso y obesidad. Síndrome heterogéneo significa que tiene varias maneras, varias formas, o enfermedad crónica multifactorial compleja que se caracteriza por el aumento del tejido graso, del tejido adiposo. ¿Por qué se aumenta el tejido adiposo? Porque comes más de lo que quemás. Normalmente es así. No entremos con si mi papá tenía obesidad hereditaria y el gen hereditario, no hablemos de eso. La genética no tiene nada que ver. Nada que ver. Ya vamos a ver por qué no tiene nada que ver la genética. ¿Hay factores predisponentes genéticos, profesor? Sí, claro que los hay. Pero si cerrás la boca, no vas a engordar. Bien. Factores de riesgo, filmina, para los chicos de la licenciatura, los que están haciendo la complementariedad, van el examen. ¿Y qué relación tiene? Bueno, en esta triada, huésped, vector, ambiente, es muy simple. El huésped seríamos nosotros que tenemos factores biológicos, genéticos y factores conductuales. El vector sería cómo a nosotros nos llega la inactividad física, cómo a nosotros nos llega la actividad física, cómo a nosotros nos lleva la comida. Y el ambiente es el factor sociocultural demográfico, los factores físicos del ambiente y los factores económicos. El factor económico por excelencia en Argentina es la persona que tiene sobrepeso pero que está desnutrido. ¿Cómo es? ¿Me lo explica de nuevo? Te lo explico. Es el gordito que come torta frita, fideo todos los días porque es lo único que puede acceder. La cantidad que tiene de ingreso es mayor al egreso porque no tiene actividad física y engorda, pero desnutrido. ¿Por qué? Porque no tiene proteína. ¿Me explica el factor físico? Sí, claro, te lo explico. Si vos vivís en una montaña y para hacer las compras tenés que subir y bajar todos los días 40 kilómetros caminando, probablemente no tengas tanta capacidad de tener sobrepeso. Y los factores socioculturales demográficos es el happy hour, es vivir cerca de un McDonald's, es vivir en una sociedad del primer mundo donde la comida chatarra es la forma más fácil de acceder a la comida en menos tiempo. Porque time is money. El vector, de esta parte del vector, nosotros vamos a ver mucho de esto, de la dieta, y vamos a hablar mucho de esto. Sin embargo, en factores de riesgo con esta triada vos podés hacer lo que quieras. Pásame la otra, voy a ver de que el médico detecta el sobrepeso por el índice de masa corporal. Todos lo conocen porque es el peso en kilogramos dividido la talla cuando lo multiplicas al cuadrado, lo pones al cuadrado. ¿Qué pasa con esto? Que este índice de masa corporal a nosotros, los profes, no nos sirve para nada. Es un indicador en general, para medir la población en general, es lo más fácil que puede usar en general para saber cómo está una población. ¿Dónde lo vimos? Lo vimos
cuando yo le envié el video de masa compleja, y el video de masa compleja nos decía una cosa así. Si vos tenías 100 kilos, ¿se ve desde ahí? Si vos lo empleás. Bien. Si vos tenés 100 kilos, ¿sí? Y de estos 100 kilos, el 20% corresponde, ¿se ve el 20%? ¿Sí? Corresponde al músculo, ¿ok? Corresponde al músculo. Y tenés, ponele, vamos a exagerar, no, vamos a poner 40% que corresponde a la grasa, ¿sí? El índice de complejidad es bajo. ¿Por qué es bajo? Porque el músculo es bajo. Entonces asociamos siempre la complejidad estructural con el músculo, aunque no sea tan así. Ahora vos tenés otra persona, por eso digo que al profe no le sirve el índice ¿cómo era este? El índice de masa corporal, no le sirve para nada. Porque si vos ahora tenés una persona que tiene 100 kilogramos, ¿ok? Y como habíamos visto en el video que le envié, tenés 40% de músculo y vos tenés un 5% de grasa, ¿sí? El índice de masa corporal se relaciona, el índice de masa corporal se relaciona por el peso, pero no nos dice de qué es el peso. ¿Es de grasa? ¿Es de masa muscular? ¿Es de hueso? Entonces ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero está lo que hacen la antropometría y te miden, sí, está bien, y hacen los pliegos grasos, sí, está bien, pero vos no puedes medir a toda una población en un centro de salud con eso porque no terminas más. Precisas hacer algo más simple y hacer el índice de masa corporal. Está hecho para las cantidades de masa, para las sociedades, donde demográficamente es muy difícil alcanzarlo haciendo una medición de biomasa. Ahora, nosotros ya sabemos que el índice de masa corporal tiene limitaciones, tiene límites, y el límite es que yo no sé cuánto complejo tengo en una persona de 100 kilos. Entonces, lo que yo propongo, digo, vamos a proponer algo como la gente. Si yo pongo el porcentaje de músculo, ¿sí? Y lo divido por el kilogramo de peso, acá me va a dar un índice de complejidad. No es lo mismo dividir 40 por 100 que dividir 20 por 100. Entonces, cuanto más complejidad tenés, ¿está bien? Más músculo tenés. ¿Qué me importa? Te tiene que importar, porque esto ya lo dijimos el primer día también, y esto con los chicos de entrenamiento 4 lo desarrollamos un montón. ¿Y qué habíamos dicho? Que el metabolismo va... La concha de... Que el metabolismo basal es distinto al metabolismo basal del sujeto. Por ejemplo, el metabolismo de A es distinto al metabolismo de B. ¿Quién es A y quién es B? Estos dos. ¿Qué me dijeron todos? Me contestaron, obvio, el metabolismo de B es mucho más alto que el metabolismo de A. Y en consecuencia, y esto es importante, cuando yo digo basal, ponele que sea en reposo, con ciertos tipos de condiciones que uno tiene que tener para que sea en reposo. Cuando digo basal, si yo voy a dibujarle el tejido adiposo, que se dibuja así, y estoy dibujando células adipocitos, en reposo, el que entrega la energía es el adipocito. Porque en reposo reentrega el adipocito, porque en reposo estoy en una condición aeróbica, porque somos seres aeróbicos. ¿Está? Entonces, si tengo un metabolismo basal muy elevado, voy a quemar mucha grasa, aunque esté en reposo. Por eso me conviene estar musculado, en cambio de no estar musculado. ¿Qué le dejé? ¿Qué link le dejé a ustedes? Le dejé un link que era: estoy gordito. Acuérdense que estoy hablando del gordo, del sobrepeso, no estoy hablando del metabólico, de la persona que tiene un síndrome metabólico. Estoy gordito, ¿qué hago? ¿Corro o hago pesas?
esta es la pregunta. Bueno, yo te voy a decir, si estás gordo, empezás haciendo pesas. Va a haber, después este video está hecho para UGR, para los pibes de mi comisión y para la gente que puede ser que esté en YouTube y alguno lo vea en YouTube y bueno, no, este muchacho no entiende nada, qué sé yo, bueno, después veremos las pelotudeces que ponen, pero importante es esto, que cuando yo hago pesas, bajo ciertas condiciones de hacer pesas, ya la vamos a dar, ciertas condiciones de hacer pesas, lo que yo hago es aumentar la masa muscular, y si aumento la masa muscular, aumento el metabolismo basal, y si aumento el metabolismo basal, aumento las oportunidades de quemar grasa, siempre y cuando yo cierre la boca, o sea, correr a hacer pesas cuando yo le sumo una dieta. Hasta ahí lo tenemos, es más o menos todo un resumen. ¿Cuánto vale? De 10 minutos. Bueno. Ahí tenemos 10 minutos de clase. Es el inicio. Volvemos acá si avanzamos con el power. Y estamos diciendo las patologías que se asocian a la obesidad. Bien. De todas las que nosotros tenemos acá, trastornos, lo voy a leer todo, pero trastornos psicológicos, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía, hipertensión, dislipemia, cáncer, infertilidad, todo esto, hay algo que a nosotros como profe se nos escapa, o se nos escapaba, porque ahora no se nos va a escapar más, que es el síndrome de apnea del sueño. Este problema, cuando nosotros trabajamos a la persona que es obesa, es un gran problema, porque el roncar por la noche, en promedio, significaría hacer pasada de 1000 metros. Cada vez que la persona cae en una apnea, es como que ha hecho 1000 metros picando con deuda de oxígeno. Entonces la persona que es obesa se levanta cansada. Y muchas veces ni siquiera tenés que ser obeso para levantarte cansado porque roncas un montón. Vamos a usar bien las palabras, porque tenés apnea del sueño. No siempre al roncar es apnea del sueño. Pero esto es algo que es importante, porque nosotros lo vimos en la primera clase, lo hago acá abajo cortito, lo vimos en la primera clase, decíamos que si había un estrés aplicado, todos me dijeron que había catabolismo, estaban de acuerdo, y que luego había una fase de anabolismo. Margalef Barragán, gasto energía, la recupero como información, modifico la estructura. Y estaban todos de acuerdo. En esta fase, que era la fase anabólica, teníamos que dormir, comer y, llegado a algunos casos, suplementarse o drogarse. Lo habíamos dicho. Si vos no dormís, esto no lo recuperás. Y con los chicos del ciclo estuvimos bien de acuerdo, que nos dimos cuenta que a lo mejor usamos porcentajes que no son compatibles para todas las personas por igual, a pesar de que lo saquemos de los libros de fisiología del deporte. Bueno, hasta ahora esta sería la primera parte de obesidad. Van 12 minutos, 13 o 15, lo cortamos